La fe en Dios es una creencia profunda y sincera en la existencia de un ser supremo, que es considerado como creador, sustentador y guía de todo lo que existe. Esta fe va más allá de una simple creencia intelectual, implica una confianza personal y una relación espiritual con Dios, basada en la convicción de que Él tiene un propósito para la vida y que puede intervenir en ella de diversas maneras. La fe en Dios no solo es un concepto abstracto, sino que se traduce en cómo una persona vive, toma decisiones y enfrenta los desafíos de la vida. 1. Definición de fe en Dios. La fe en Dios, desde una perspectiva religiosa, se entiende como la certeza de que Dios existe, que es digno de confianza y que se ocupa del bienestar de sus creyentes. Esta fe se apoya en la revelación divina, que puede ser comprendida a través de las escrituras sagradas, las experiencias personales y la tradición religiosa. En las principales religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, la fe en Dios se ve como un pilar fundamental de la vida espiritual. La fe en Dios no es solo un concepto pasivo, sino un acto activo de confianza y entrega. Es creer que, a pesar de las incertidumbres y adversidades de la vida, Dios tiene un plan para cada persona y que, incluso en los momentos de prueba, se puede confiar en su sabiduría y bondad. 2. La importancia de la fe en la vida espiritual. La fe en Dios es vista como la base de una vida espiritual sólida. Es el principio que motiva a las personas a buscar un propósito más allá de lo material y temporal. A través de la fe, los creyentes encuentran consuelo, esperanza y un sentido más profundo de vida. Para muchas personas, esta fe proporciona dirección y claridad en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. En el cristianismo, por ejemplo, se enfatiza que la fe en Dios es lo que permite la salvación. Según las enseñanzas cristianas, a través de la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador, las personas pueden tener una relación restaurada con Dios. Esto implica confiar no solo en su poder, sino también en su amor y gracia. 3. La fe como confianza y relación personal. La fe en Dios no es solo una cuestión de aceptar doctrinas o dogmas, sino también de tener una relación personal con Él. Esto significa que la fe involucra no solo creer en lo que Dios ha revelado, sino también confiar en su carácter y en sus promesas. La confianza en Dios implica depender de Él en momentos de dificultad, buscar su guía en decisiones importantes y vivir según sus principios. Esta relación se cultiva a través de la oración, la meditación en las Escrituras, la participación en una comunidad de fe y la obediencia a los mandamientos divinos. A medida que una persona fortalece su fe en Dios, su vida tiende a reflejar los valores y enseñanzas divinas, lo que se traduce en un comportamiento más alineado con los principios del amor, la paz, la justicia y la compasión. 4. Fe y acción, vivir conforme a la fe. La fe en Dios no es estática ni se limita a un sentimiento o creencia interna. En las religiones, se nos llama a vivir de acuerdo con nuestra fe. La verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones, decisiones y en la forma en que nos relacionamos con los demás. La fe en Dios lleva a las personas a practicar la bondad, la generosidad y el perdón, y a luchar por un mundo mejor. En el cristianismo, por ejemplo, el apóstol Santiago enfatiza la importancia de la acción como expresión de la fe. En su carta, dice, la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26, lo que significa que la fe genuina se refleja en el comportamiento y en la manera en que vivimos en relación con los demás. 5. La fe en momentos de prueba y sufrimiento. Una de las dimensiones más profundas de la fe en Dios es su capacidad para sostenernos en tiempos de sufrimiento y dificultad. La fe no elimina las dificultades, pero ofrece la esperanza de que, incluso en medio de ellas, Dios está presente y tiene el control. Muchas personas que atraviesan pruebas difíciles recurren a su fe como una fuente de consuelo, fortaleza y esperanza. La fe en Dios, en este sentido, no es solo una forma de entender el sufrimiento, sino también un medio para transformarlo. Las personas que tienen fe suelen creer que el sufrimiento tiene un propósito más grande, ya sea en su propio crecimiento espiritual o como parte de un plan divino que solo Dios entiende completamente. 6. El papel de la fe en la salvación. En muchas religiones monoteístas,
la fe en Dios está directamente relacionada con la salvación o la liberación espiritual. En el cristianismo, la salvación se entiende como un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe en Jesucristo, quien, según las enseñanzas cristianas, murió y resucitó para perdonar los pecados de la humanidad. De manera similar, en el Islam, la fe en un solo Dios, Alá, y en el profeta Mahoma es esencial para obtener la salvación. Sin embargo, la fe en Dios no se limita solo a la creencia en una salvación futura, también involucra vivir de acuerdo con principios espirituales que guían a las personas a ser mejores seres humanos en la vida cotidiana. 7. La fe como fuente de paz y esperanza. Uno de los efectos más notables de la fe en Dios es la paz interior que muchas personas experimentan. La confianza en que Dios tiene el control y que todo sucederá según su voluntad puede proporcionar una profunda sensación de paz, incluso cuando las circunstancias externas son inciertas o desafiantes. La fe puede liberar del miedo al futuro y permitir a los creyentes vivir con esperanza, sabiendo que están siendo guiados por un poder superior que se preocupa por su bienestar. La fe en Dios es mucho más que una creencia intelectual, es una confianza profunda y personal en un ser supremo que guía, sostiene y transforma la vida de quienes creen en Él. Esta fe influye en la forma en que las personas viven, enfrentan los desafíos, y buscan un propósito más elevado en la vida. Ya sea a través de la oración, la acción o la reflexión, la fe en Dios da sentido a la vida, proporciona esperanza en tiempos difíciles y crea una relación de confianza y amor con lo divino. La fe en Dios es una experiencia profunda y transformadora que va más allá de un simple acto de creencia. Es una relación vivencial con lo divino, una confianza inquebrantable en un ser superior que da sentido y propósito a la vida. Esta fe no solo implica la aceptación de la existencia de Dios, sino también un compromiso personal y una entrega a su voluntad y dirección. Es una fuerza que guía a las personas a través de los altibajos de la vida, proporcionándoles paz, esperanza y un propósito trascendental. Fe como confianza y esperanza. La fe en Dios se fundamenta en la confianza. Es confiar en que, independientemente de las dificultades o incertidumbres que podamos enfrentar, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Esta confianza nos invita a rendirnos ante la sabiduría divina, sabiendo que Él tiene el control de todo y que cada situación tiene un propósito, aunque no siempre podamos entenderlo. La fe es, en muchos casos, un refugio en momentos de angustia, pues nos proporciona la seguridad de que no estamos solos y de que Dios está a nuestro lado. Fe como transformación interna. Una de las características más poderosas de la fe en Dios es su capacidad para transformar la vida de las personas. A través de la fe, las personas encuentran fortaleza para cambiar, para perdonar, para amar incondicionalmente y para vivir de acuerdo con principios éticos y espirituales más elevados. Esta transformación es tanto interna como externa. La fe guía el corazón hacia la paz interior y la mente hacia una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. A medida que crecemos en nuestra fe, nuestros valores, prioridades y comportamientos reflejan más claramente los principios divinos. La fe como fuente de acción. La fe verdadera no se limita a la creencia pasiva, se traduce en acción. Cuando una persona tiene fe en Dios, su vida se convierte en un reflejo de esa fe. La fe nos mueve a actuar de manera compasiva, a ayudar a los demás, a buscar justicia, a vivir con integridad y a hacer el bien en el mundo. La fe impulsa a las personas a vivir con propósito, sabiendo que sus acciones pueden tener un impacto positivo en los demás y en el mundo. En las Escrituras, se enseña que la fe sin obras está vacía, es decir, que la fe genuina debe reflejarse en cómo vivimos. Fe en momentos de sufrimiento. Uno de los aspectos más desafiantes, pero también más poderosos, de la fe en Dios es la capacidad de mantener la esperanza y la confianza en Él, incluso en los momentos de sufrimiento. La vida está llena de desafíos, pérdidas y pruebas, pero la fe en Dios nos da el consuelo de saber que Él no nos abandona en nuestros momentos más oscuros. En lugar de ser un escape de la realidad, la fe nos permite enfrentar el sufrimiento con una perspectiva diferente, como una oportunidad para crecer, aprender y acercarnos más a lo divino. Fe y la búsqueda de propósito. La fe en Dios también está profundamente relacionada con la búsqueda de un propósito más elevado. Al confiar en Dios, muchas personas descubren un sentido de vida más allá de las preocupaciones cotidianas, guiadas por el deseo de cumplir con el propósito que Él tiene para ellas. La fe nos ayuda a ver más allá de las circunstancias temporales y a conectar con una visión trascendental de la vida,
lo que nos da dirección y motivación para vivir de manera plena y significativa. Fe y la comunidad. La fe en Dios también se expresa a menudo en el contexto de la comunidad de creyentes. A través de la iglesia, grupos de oración u otras formas de congregación, las personas encuentran apoyo, compañerismo y fuerza para su caminar de fe. La comunidad no solo ofrece un espacio para compartir experiencias y aprender juntos, sino que también fortalece la fe colectiva, creando un ambiente donde las personas pueden crecer espiritualmente y mantenerse firmes en su creencia en Dios.